sublime gracia del Señor. Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo capítulo 6. Estamos en esta serie de sermones expositivos del Sermón del Monte. Y estamos en el capítulo 6 hablando de la oración modelo. Cómo el Señor nos enseñó a orar. Mateo 6, vamos a leer los versículos del 9 al 12, por favor. Mateo 6 del 9 al 12 dice: Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Oremos. Soberano Dios y Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Yo quiero pedirte, Dios, en el nombre de Jesucristo, que nos enseñes la importancia del perdón, la necesidad urgente que hay en todo ser humano de ponerse a cuentas contigo y la necesidad que tenemos de liberar de la culpa a aquellos que nos han ofendido, de perdonar. Como creyentes, Señor, ayúdanos, Padre Celestial, a aprender y a aceptar que debemos perdonar como hemos sido perdonados. Seas tú, Señor, obrando en el corazón de cada uno de nosotros para que estas verdades sean aplicadas a nuestras vidas, porque te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Había una vez un señor que le debía muchísimo dinero a su amo, muchísimo dinero. Y llegó el tiempo de rendir cuentas y esta persona no tenía con qué pagar. Ya ustedes ya estarán pensando, intuyendo qué es lo que viene. No tenía cómo pagar y ¿cuál era la consecuencia? La cárcel. Pero este hombre le dice: no, Señor, ten misericordia de mí, yo te lo voy a pagar todo. Y este señor, pues, como era un buen patrón, un buen amo, dijo: bueno, vamos a perdonarle la deuda. No es que le dio un plazo para pagar, es que le perdonó la deuda. Entonces este hombre salió muy contento, así salió contento. Pero su felicidad se acabó cuando encontró a un amigo de él que le debía una cantidad risible. Y en lugar de preguntarle por la deuda, lo tomó por el cuello, lo presionaba y le decía: págame lo que me debes. Sus amigos, al ver esto, ser testigos de esta crueldad, le comentaron a su amo, a su señor, y este lo llamó y le dijo: ven acá, yo te perdoné esa deuda impagable, ¿no debías tú hacer lo mismo con tu hermano? La misericordia que yo tuve contigo, ¿no debías tú tenerla con tu hermano? Por tal razón, ahora te voy a echar en la cárcel y no saldrás de allí nunca, a no ser que me pagues lo que me debes. Pero como él no podía pagar, jamás iba a salir de la cárcel. Bueno, este es el texto que leímos en el Evangelio de Mateo hace unos momentos. La parábola de los dos deudores. Esto ilustra una realidad que vamos a desglosar hoy. La realidad de que como creyentes pecamos contra Dios. La realidad de que hay otros que pecan contra nosotros. La realidad de que tanto los unos como los otros necesitamos ser perdonados y perdonar. Son realidades que tenemos que contemplar, aceptar y vivir a la luz de estas realidades. Necesitamos perdón, pero también
debemos perdonar a otros. El título de la predicación de esta mañana es Perdona nuestras deudas. Y vamos a ver dos punticos. El primero, el remanente de pecado en nosotros. En segundo lugar, como también perdonamos a otros. Recordemos que la petición es, perdona nuestras deudas. ¿Pero cómo? Como también perdonamos a nuestros deudores. Y en tercer lugar, algunas aplicaciones prácticas. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar por el principio. Primer punto, el remanente de pecado en nosotros. Ahora bien, teniendo en cuenta lo que vimos la semana pasada, donde hablábamos de el sacrificio expiatorio de Cristo que paga nuestra deuda con la justicia de Dios. ¿Qué es la expiación? Esto es una pregunta de examen, ¿no? Que todos deberíamos conocer. ¿Qué es expiación? Es cuando el hombre que tiene celos manda a un detective a que espíe a la mujer. Expiación con X es el pago a través del sacrificio de una víctima inocente que cancela la deuda que yo tengo con la justicia de Dios. Eso es expiación. A través de la muerte de un sustituto, yo quedo en paz con la justicia de Dios. Eso es expiación. Entonces, ya Cristo murió por nosotros hace 2000 años. Ya expió nuestra deuda. Ahora la pregunta es, entonces, ¿por qué tengo que seguir pidiendo perdón? Si ella pagó por mí, si ella murió por mí, si yo vine arrepentido a la cruz, vine delante de Dios, le pedí perdón por mis pecados, Cristo quitó mis pecados del medio a través de su sangre, ¿por qué tengo que seguir pidiendo perdón? ¿Será que es que Dios me perdonó de mentiritas? ¿Me perdonó a medias? O como enseñan los arminianos, me perdonó hasta aquí. De ahí para allá, pues tengo que poner de mi parte. ¿Será? Eso es lo que vamos a ver. El remanente de pecado en nosotros. ¿Ustedes sabían que hoy hemos pecado? ¿Sí saben eso? Alce la mano el que no pecó hoy. Por allá Julieta alzará la mano, dirá yo. ¿Quién no ha pecado hoy? Bueno, fin de la predicación. Por eso tenemos que pedir perdón. Ya. Si bien Cristo me ha salvado de mis pecados, Cristo me ha redimido, Cristo ha pagado mi deuda, es una realidad de que la única persona que no tuvo que arrepentirse, entiendan, después de haberse arrepentido, fue el ladrón de la cruz, porque se murió. Se arrepintió y chao. Nosotros nos hemos arrepentido para salvación, pero después de eso tenemos que seguir arrepintiéndonos, porque estamos aquí. Y si bien Dios nos libertó de la esclavitud del pecado, Romanos capítulo 6, seguimos morando en un cuerpo mortal, en un cuerpo corrupto donde aún habita el pecado. Es algo como lo siguiente: Dios me sacó a mí del lodo cenagoso del pecado, ¿sí? Pero aún hay contaminación en mi cuerpo, aún hay pecado en mí. Yo ya no estoy en el pecado porque he sido sacado del pecado. El pecado ya no se enseñorea de mí, el pecado ya no es mi Señor, ya no es mi Rey, ya no es mi dueño, pero aún hay pecado dentro de mí, dentro de mí. Y por eso es necesario un proceso de santificación. Y por eso pecamos. Ya no practicamos el pecado, primera carta de Juan, pero pecamos. Pecamos. Y esto es tan real que la Biblia lo contempla. Ahora, yo les quiero hacer una pregunta antes de tocarle los textos bíblicos. ¿Cuántas veces tengo que pecar contra Dios para violar su ley? ¿Cuántas veces? Nadie responde. ¿Una? Lo decíamos en la clase. Si yo quiero quebrantar toda la ley de Dios, con un solo pecado lo hago. Llámese mentirita piadosa, llámese un
mal pensamiento hacia mi prójimo, ¿sí? Y es que me dan unas ganas de meterle un puño, ya ahí pecaste. No matarás. Codiciando. Llegó la chica con unos zapatos bien bonitos. Ay, yo quiero uno de esos, sí. Y ojalá yo tuviera para comprarme unos de esos. O, ay, mire, la toda creída con zapatos nuevos, ojalá se le dañen. Codicia. Ya pecaste. Te hiciste culpable de toda la ley, dice el escritor Santiago. Todos los días pecamos. No practicamos, no practicamos el pecado, pero pecamos mientras respiramos, pecamos contra Dios. Mire lo que dice la palabra del Señor, ahora sí yendo a la Escritura. Primera carta de Juan capítulo 1, perdón, 8 no tiene 8 ni en las 3. Primera carta de Juan capítulo 1, versículo 8 al 10. Oído, para los que dicen, no, yo soy cuerpo glorioso, yo no mato, no robo, no bailo pegado. El Señor reprenda al diablo. Vamos a ver. Si decimos, oído que aquí le está escribiendo a creyentes, ¿no? Acá le está escribiendo a creyentes. Le está hablando a creyentes. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Que no haya aquí nadie que afirme que no tiene pecado. ¿Por qué razón él escribió esto? Porque había una secta en aquel entonces y que todavía perdura hoy el gnosticismo, que afirmaban que en ellos no había pecado. Hay un dualismo extremo entre el alma y el cuerpo. Entonces el alma para el gnosticismo es pura, la creación inmaterial es pura, espiritual, pero la creación material está corrompida y contaminada. Y ellos decían que uno pecaba con el cuerpo, no con el alma. Y que en ellos no había pecado. Yo peco con mi cuerpo, me muero, el cuerpo se lo come los gusanos, mi alma se va para el cielo. Por eso más adelante el apóstol dice, el que niega que el Hijo ha venido en carne es anticristo, porque también enseñaban que como la carne es pecaminosa, Dios no se encarnó. Otra herejía que hay que añadirle allí. Cristo no pudo venir en carne porque si se encarnó, se contaminó. Por lo tanto, lo que nosotros vimos no fue al Dios hombre. Pero haciendo eso a un lado, el tema que nos interesa en este momento es todo aquel que niega que tiene pecado, ¿está en qué? Está en tinieblas. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, ¿qué pasa? Le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Tú crees que no tienes pecado? Estás haciendo mentiroso a Dios. Solo hay dos opciones. O Él es un mentiroso o el que está diciendo mentiras eres tú. Yo estoy seguro de lo segundo, porque Dios no miente. Si Él dice que hay pecado en el hombre, hay pecado en el hombre. Y el que diga lo contrario es un mentiroso. Romanos 7:17, el apóstol Pablo, después de su conversión, aquí está hablando en términos de una persona convertida, dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, es decir, el mal, sino el pecado que mora en mí. Pablo reconoce que en su condición de creyente, cuando él quiere honrar a Dios, se levanta el pecado para impedir que él agrade a Dios. Mire, cuando uno no tiene a Cristo, uno se acuesta a dormir como le decían los papás a uno, como los marranos, no, para dormir. Se levantaba y córrale para el baño a arreglarse. Y es más, el reloj biológico lo despierta a uno, ni siquiera hay que poner una alarma. Ahora, diga, voy a levantarme a orar a las 4 de la mañana. Eso no lo para uno nadie. Y se levanta uno y empieza
a cabecear, a tambalearse, ¿será que sí, será que no? ¿Por qué? Porque si la película está muy buena y es la 1 de la mañana no me da sueño, pero si a las 11 digo voy a leer la Biblia, empieza la bosteceadera. Porque cuando queremos honrar a Dios, el pecado se levanta. ¿Cuál pecado? El pecado que mora en mí. De manera que cada vez que pecamos, ya quedó claro que el creyente peca, no practica el pecado. Algo así para que nos quede claro. No practica el pecado, peca. Cada vez que pecamos, el Señor utiliza la palabra mágica, deuda. Perdona nuestras deudas. Yo estaba en deuda con Dios por causa de mi pecado. Muerto en mis delitos y pecados, Él me perdonó la deuda. Pero en esta condición actual de perdonado, cuando peco, ¿qué adquiero con Dios? Una deuda. Volvemos a lo mismo. ¿Cuántos pecados se necesitan para violar la ley de Dios? 1. Tenía una deuda impagable con Dios por mi pecado, me la perdonó. Ahora, en el estado de santificación, siendo hijo de Dios, siendo cristiano, ¿cuántos pecados necesito para violar la ley de Dios? 1. Cuando yo peco, quedo en deuda con Dios otra vez. Hermano, entonces eso anula el sacrificio de Cristo. No, de ninguna manera. Por esa razón, Él nos dice que tenemos que venir delante de Él a pedir perdón. Y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, porque la salvación es un proceso. Es un proceso en el cual Él me perdonó mis pecados, en este momento actual está perdonando mis pecados, y cuando Él venga por segunda vez ya no habrá pecados para perdonar, porque ya seré perfecto como Él. Le veremos cara a cara, pero mientras estemos acá necesitamos que Él continuamente esté aplicándonos el perdón de pecados. Él es nuestro fiador, Él es nuestro intercesor, Él es nuestro sumo sacerdote. Por eso es que Él está sentado a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Cada vez que pecamos, cuando estamos débiles, en todo momento Él está allí mediando entre Dios y nosotros, porque seguimos necesitando de Él. Imagínense que la salvación solamente fuese inmediata. Me arrepentí de mis pecados, chao. El Señor allá en los cielos, hijo mío, ¿y cuándo vas a hablar conmigo? ¿Cuándo vas a hablar? No, yo ya fui salvo. Si te vi no me acuerdo. Esta condición nos recuerda que necesitamos constantemente la gracia divina para vivir la vida cristiana. Miren lo que dice Juan capítulo 13, versículo 10, allí en la noche que el Señor fue entregado, tomó una vasija con agua, una toalla, se la ciñó y como no había quien lo hiciera, lavó los pies de sus discípulos. Y entonces Pedro le dice, no, tú no me vas a lavar los pies. En un ataque de piedad, ¿no? O sea, le salió la piedad a Pedro allí. No, la falsa modestia. No, ¿cómo se te ocurre que me vas a lavar los pies? Bueno, entonces, ¿por qué tú no se lo lavaste a los demás? Y el Señor le dice, pues si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces Pedro le dice, no, entonces lávame todo. Échame todo el pote encima. Y el Señor le dice, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque Judas no estaba limpio. Lo que el Señor está diciendo acá, está utilizando una metáfora viviente, una situación particular para ilustrar la obra del Espíritu Santo en el creyente. Cuando una persona viene a Cristo, Ezequiel capítulo 36, es lavada con agua limpia, lavada de sus pecados. Entonces uno se bañó, todos, ¿quién se alce la mano el que no se bañó hoy? Por ahí Julieta alzará la mano, no, yo creo que no, ya sabe que. ¿Quién no se bañó hoy? Nada, uno se baña, ¿sí? Se baña, se arregla, se pone bonito, ropa limpia, calzoncillos limpios, perfume, tal. Llega aquí a la iglesia. Pero resulta que
tengo que mover la moto, ¿sí? Hay una piedra en el suelo estorbando y entonces yo voy a quitar la piedra y cuando quito la piedra, pues toqué el caucho de la moto y me ensucié la mano. Mi amor, ya vengo, me voy a la casa a bañarme, ¿sí? No, uno va al baño con un poco de agua y se lava la mano, porque ya me he bañado todo, ya estoy limpio. El que está limpio solamente necesita lavarse la parte que se ensució, porque está limpio. Y esa es la metáfora que utiliza el Señor. Ya eres salvo, no necesitas venir a Cristo nuevamente a pedirle perdón de tus pecados, a reconciliarte con Dios. No, solamente tienes que ponerte a cuenta con Dios por el pecado que has cometido. Confiesa tu pecado a Dios, Él te perdonará. No has perdido tu salvación, así como yo por el hecho de agarrar un puñado de tierra o de tocar el caucho de la moto, no me voy a ensuciar todo. Pero sí es necesario limpiarme. No has perdido tu salvación cuando pecas contra Dios, siendo creyente. Pero tienes que limpiarte porque Dios es un Dios santo. Y Él no tiene comunión con el pecado. Si tú estás en pecado siendo creyente, tu comunión con Dios se va a ver perjudicada. Entonces imagínense que yo no solamente toqué el caucho de la moto, sino que me tocó, bueno, esta moto no tiene cadena, pero supongamos que es la otra moto que tiene cadena, me tocó agarrar la cadena y me la engrasé y después me voy a acercar a mi esposa, a mi amor, y le voy a dar un abrazo. ¿Qué hace ella? Ella me ama. Ella le gusta que le dé besos, que la abrace, que la apapache, pero les aseguro que con las manos engrasadas no se va a dejar. ¿Me va a pedir el divorcio por eso? Obvio que no, obvio que no. ¿Seguimos casados, pero si yo quiero acercármele, si quiero abrazarla, si quiero apapacharla, tengo que lavarme las manos. Si yo quiero acercarme a Dios, tengo que presentarme lo más limpio posible delante de Él. Pero el hecho de que yo haya pecado no quiere decir que me separe de Cristo ni que pierda mi salvación. Sencillamente yo necesito estar lo más limpio posible para presentarme delante de Dios. Por eso Jesús dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Lavar la parte que está sucia, confesar el pecado que ha cometido. Sigue siendo hijo de Dios. De manera que esta limpieza total y objetiva necesita una aplicación diaria, por la sencilla razón de que todos los días pecamos. Todos los días pecamos. Es una realidad que tenemos que enfrentar y reconocer. Y cada vez que pecamos, contraemos una deuda con Dios porque el pecado sigue siendo una deuda impagable. Sigue siendo una deuda impagable y es una deuda que solo Cristo puede pagar. Cristo la pagó, la sigue pagando. Por eso el Señor, hablándole a los creyentes, dice, perdona nuestras deudas. Porque cuando yo siendo creyente peco, pues quedo en deuda con Dios. ¿Y quién paga esa deuda? Yo. Pues si yo la pudiera pagar, no pediría perdón. Señor, perdóname la deuda que te voy a pagar. No, Señor, perdona mi deuda, no tengo con qué pagar, Señor. Me llené de resentimiento, ofendí aquí, dije una mentira, miré a una mujer que no debía mirar, miré a un hombre que no debía mirar. No fui a culto. Esa es más suave, ¿no? No fui, todo el mundo lo hace. No fui a culto, Señor. Me quedé durmiendo. Perdona mi deuda, Dios. Perdóname. La palabra perdón implica incapacidad, ¿sí o no? Si yo tuviera con qué pagar, yo no iba a pedir perdón. El ejemplo de la semana pasada, yo no voy al banco a pagar una deuda, a cancelar un crédito, diciéndole al gerente, tome, aquí está su dinero, perdóneme. No, perdóneme, ¿por qué? Yo lo estoy pagando. Vulgarmente hablando, uno va a pedir cacao, es decir, que le extiendan el crédito, que le den un plazo, cuando no tiene con qué. Y cuando pedimos perdón es porque no tenemos con qué pagarle a Dios.
De manera que el perdón de nuestros pecados fue por gracia, el perdón del pecado presente es por gracia, porque Dios no nos lo debe. Dios no me tiene que perdonar mis pecados hoy, no me debe nada. ¿Pero por qué me los perdona? Porque hubo alguien que murió en la cruz y pagó todos, oído, todos mis pecados. El sacrificio de Cristo es tan grande que paga mis pecados pasados, presentes y futuros, porque su gracia es un superávit. ¿Qué es superávit? Lo contrario a deuda. Cuando yo estoy en deuda, estoy en rojo. Cuando tengo un superávit, es que no solamente estoy en cero, sino que tengo muchísima ganancia. La gracia de Cristo es un superávit de gracia, de perdón. Y cada vez que yo peco y vengo a Dios, ¡pum!, Cristo paga. Perdona mis deudas. Y está hablándole a creyentes, no a incrédulos. Ahora bien, yo vengo a Dios. ¿Qué podemos aprender aquí en este primer punto? Que todos, aún los creyentes, pecamos. ¿Sí saben eso? Debajo de este techo no hay nadie inmaculado. No lo hay. Que no peca, que no se equivoca, que no ofende. No lo hay. Todos los que estamos entre estas paredes, debajo del sol, pecamos. Por eso es imprescindible que pidamos perdón. Yo no le pido perdón a nadie. Bueno, mijo, nos vemos en el día del juicio. Hay personas que yo no le pido perdón a nadie porque son el mero mero o la mera mera. Pero es mejor pedir perdón ahora que lamentarlo por toda la eternidad en el infierno, ¿no? Es mejor pedir perdón ahorita, un momentico, humillarnos ante Dios, que en la eternidad maldecir y lamentar, porque nunca doblamos nuestra cerviz. Porque nunca nos humillamos. Entonces todos pecamos. Todos necesitamos pedirle perdón a Dios, los creyentes. Hermano, ¿usted por qué repite tanto eso? Ustedes se van a sorprender la cantidad de personas que profesan ser cristianas y piensan que no se equivocan, que nunca cometen pecado, que nunca ofenden a nadie, que andan por la vida. O sea, el mundo tiene que estar agradecidos porque pisen la tierra. Hay que hacerles una calle de honor cada vez que, que se apague el sol, pero no me quites tu rostro, querido hermano. No, hermanos, el único que puede hacer gala de eso es Jesucristo. El resto, todos pecamos. Y tenemos que venir a pedir perdón delante de Dios. Ahora, ¿cómo debemos venir a pedir perdón delante de Dios? El cómo. ¿Cómo nos enseña el Señor que debemos pedir perdón? Bueno, en segundo lugar, como también perdonamos a otros. Mateo capítulo 6 nos enseña en la oración, dice, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y una lectura rápida, acelerada de este pasaje nos puede enseñar un error. Una lectura rápida, acelerada, sin meditar, nos puede llevar a una mala interpretación de que Dios me perdona si primero yo perdono. Señor, perdóname como yo perdono a los demás. O sea, Señor, mira, yo soy un alma perdonadora. Y como soy un alma perdonadora, tú me debes perdonar. Y aunque no lo crean, hay personas que lo entienden así. Si yo perdono, Dios me va a perdonar. Es un error. Volvemos a lo mismo. El perdón, la salvación no está basada en nuestros méritos. La semana pasada lo enseñamos y lo vimos en la Escritura. Está basada, se sostiene, se fundamenta en los méritos de Jesús.
porque Él puede pagar la deuda, nosotros no. No se fundamenta en lo que yo puedo hacer, sino en lo que Él ya hizo por mí. Porque de otra manera Jesús estaría contradiciéndose. Perdóname, ¿para qué pido perdón si yo puedo pagar? No debería ser perdón, entonces debería ser: Señor, sáldame la deuda, bórrame, yo ya perdoné. Te exijo, perdóname, Señor, perdóname, es la palabra que utiliza Jesús. El perdón es una señal de gracia. La palabra perdón excluye el mérito. Cuando uno viene a pedir perdón, quiere decir que uno está en la inmunda, con las manos vacías. Perdóname, perdóname. Efesios 2.8, ¿qué dice Efesios 2.8? Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Ve? Yo no puedo decirle: Señor, me tienes que perdonar porque yo me gané mi perdón perdonando a otros. No, no es por obras, es por gracia, solo por creer en Cristo. No es un mérito humano. De manera que el motor es Jesucristo. El versículo 10 lo dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para, no por. Cambia totalmente el sentido de la oración. Si el texto dijera: somos creados en Cristo Jesús por las buenas obras, diría: mire, el Señor me dio vida nueva porque yo me portaba bien. Pero no dice eso. Lo que está diciendo es que yo era lo peor. Fui creado en Cristo Jesús para ahora hacer buenas obras, para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios ya las preparó, están ahí. Hermano que me estás escuchando, si tú estás haciendo algo para Dios, es porque Dios ya lo tenía preparado. Yo llego hoy a la casa a almorzar y encuentro el almuerzo servido. Y me pregunta Javier: ¿qué hermano? ¿Qué almorzó? Y yo le digo: usted viera el almuerzo que me preparé. Estoy diciendo mentiras. El almuerzo ya estaba listo para mí, otro lo hizo. No me puedo jactar. Las cosas buenas que yo hago, las hago porque Él las preparó para mí. No me puedo jactar. No hay lugar para el orgullo, no hay lugar para la jactancia. Estás haciendo algo para Dios, estás viviendo la vida cristiana, has nacido de nuevo, todo es por Él. Todo es por Él. Entonces el motor de las buenas obras es la fe en Jesucristo. Miren lo que dice Santiago 2 del 17 al 18. Santiago 2, 17 al 18. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Es cuando yo le digo al Señor: Padre, perdóname como yo perdono al que... Perdona mi deuda como yo perdono también a mis deudores. No quiere decir que yo con mis obras motivo el perdón de Dios. No, con esas obras de perdón yo estoy evidenciándole a mi Padre que realmente soy su hijo. Esas obras de perdonar suceden o son posteriores a mi fe en Jesucristo. Señor, soy tu hijo. Por eso la oración inicia diciendo Padre. ¿Cómo inicia la oración del Padre nuestro? Padre nuestro, soy tu hijo. Perdóname, porque siendo tu hijo, yo puedo perdonar a los demás. Algo así para que lo vayamos entendiendo. Entonces la fe y una de sus manifestaciones, que es la disposición a perdonar, son dones de Dios.
Es Dios el que siembra en nuestros corazones la semilla de la fe y el ánimo perdonador. Sin embargo, Dios me da la fe, ¿quién tiene que creer? Pues yo. Dios no va a creer por mí, ¿o sí? Dios me da la capacidad de perdonar. ¿Quién debe perdonar? Pues yo. Él no va a perdonar por mí. Entonces, Dios me da la fe, yo creo. Dios me da el perdón, yo perdono. Dios no lo va a hacer por mí. Toma la fe para que creas. Bueno, ¿y usted por qué no cree? No, pues porque que Dios crea. ¿Yo por qué tengo que creer? Porque, no, tienes que creer porque la Biblia dice que la salvación es por fe en Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tú tienes que creer. Dios te da la fe. Tú tienes que perdonar porque Dios te ha dado el perdón. Filipenses capítulo 2, versículos 12 al 13 nos explica esto. Filipenses 2, 12 al 13. Por tanto, amados míos, atención, atención, atención. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Mire, lo que nos toca a nosotros, ¿no? Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué debo hacer yo, el creyente? Ocuparme, trabajar, ser activo, moverme, pellizcarme. ¿En qué? En mi salvación, es decir, en mi santificación, en la vida cristiana. Eso es lo que debo hacer yo. Ahora, ¿por qué? Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios produce en mí el deseo de perdonar. ¿Yo qué tengo que hacer? Poner una hamaca en el patio y acostarme ahí a dormir, echarme viento. No. Dios produce el querer y el hacer. ¿Yo qué tengo que hacer? Ocuparme. Ocuparme. Uy, tengo un deseo de predicar el evangelio. El Señor me ha dado unos dones más bonitos. Yo hablo, yo leo la Biblia, la entiendo. Ya. No tienes que... Dios te ha capacitado, te ha dado un don. Bueno, empieza a moverte. No, yo creo que el Señor me quiere usar para compartir el evangelio. Pero ya. Es que tengo unas ganas de servirle a Dios. Yo en el colegio era el mejor estudiante, tengo buena comprensión de lectura, leo la Biblia y yo me quedo asombrado de las cosas que estoy entendiendo y yo tengo una facilidad de relacionarme con las personas, de romper el hielo con alguien. Eso es que el Señor me está diciendo que comparta el evangelio. Tengo unas ganas, pero me las aguanto. Dios produce el querer y el hacer. Mi deber es ¿cuál? Ocuparme. Dios te da la capacidad de perdonar. ¿Qué esperas que no perdonas? Tienes que perdonar. Es tu deber. Dios no lo va a hacer por ti. Primera de Juan 4:19. Primera de Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Él es la causa de todo. Él me ama a mí. Ahora yo puedo amar. Él me perdonó, ahora yo puedo perdonar. Él me da la fe, ahora yo puedo creer. Juan 13:15, allí mismo cuando el Señor le estaba lavando los pies a sus discípulos. Juan 13:15, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Él no espera que nosotros hagamos las cosas. Él las hizo primero. Marcos 10:45. El Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Yo les he dado ejemplo, háganlo con los demás como yo lo he hecho. Él me perdonó, ahora yo qué debo hacer, debo perdonar. Así como Él tuvo misericordia de mí, yo tengo que tener misericordia a los demás. Efesios 4:32. Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Cómo tengo que perdonar yo al otro? Como Dios me perdonó. Entonces está Dios todos los días diciéndome,
Párese de la cama sin vergüenza a servir, no es que yo lo perdoné. Acuérdese cuando usted era esto. No, 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 espérate. Dios no es así. El que es así es el diablo, que quiere recordarnos nuestro pasado para lastimarnos. No. Dios se olvidó de nuestros pecados. Y Pablo en la carta a los Efesios dice que yo tengo que perdonar de la misma manera. No recordar con dolor. No recordar el daño que me han hecho con dolor, sino perdonar. Porque Dios me perdonó así. Pero el versículo de Mateo capítulo 6, ¿sí? Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esa parte B es la que no nos gusta mucho. Perdona mi deuda, Señor. Ay, Señor, perdóname. Yo sé que Dios me perdona porque Él es misericordioso. Pero como yo perdono, ay, no, no es que yo no puedo perdonar. Que te perdone, yo que te perdone. No, no, yo no te... No. Es que me hicieron mucho daño. Ya no aguanto más. Bueno, Mateo 18, 23 al 35, por favor, léanlo en casa porque por cuestiones de tiempo no lo vamos a poder leer, pero ya lo leímos en la introducción, ¿no? Los dos deudores. Un hombre debía muchísimo dinero. Algunas personas se han tomado la tarea de hacer cálculos y pues las cifras van de 10 millones de dólares en adelante. 10 millones de dólares son unos 40 mil millones de pesos. O sea, podríamos comprar 400 casas de 100 millones de pesos. Imagínense, un barrio completo de casas nuevas. 400 casas de 100 millones de pesos, ¿cierto? ¿Hay casas de 100 millones? Claro. Aquí hasta de 20, de 20, de 30. Pero una casa de 100 millones es una buena casa. Imagínense que ustedes tienen la capacidad de comprar 400 casas de 100 millones de pesos. O sea, serían los dueños de una ciudad. Esa era la cantidad de dinero que debía Juanito Alimaña. Juanito Alimaña debía 400 casas de 100 millones de pesos a su amo, a su señor, a su patrón. Y al ver que no tenía con qué pagar, el temor de él era que lo tomaran como esclavo, porque cuando una deuda era impagable, pues se cobraba haciendo esclavo a la persona y a toda la familia. Se sometían a la esclavitud. Pero su señor le perdonó la deuda. Perdonó. ¿Por qué tiene que perdonarla? ¿Por qué? El perdón también es soberano. Si uno quiere, perdona. ¿Él por qué tiene que perdonar? La perdonó. Pero este hombre cuando sale perdonado, sin deuda, y ve a uno de sus hermanos en la calle, dice, este me debe un dinerito. Este me debe un dinerito. Y los que han hecho los cálculos también han llegado a la conclusión de que es una 600 milésima parte de lo que él debía. Es decir, $16. O sea, nada. Nada. Este hombre cuando tuvo que rendirle cuentas a su señor, se postró ante él. Perdóname la deuda, no puedo pagar. Pero cuando ve a su hermano, arremete contra él. Lo toma por el cuello, sin siquiera dejarlo hablar, y le dice, págame lo que me debes. Lo estaba asfixiando. Y este hombre se postra ante él y le dice, dame tiempo, yo te pagaré todo lo que te debo. ¿Y sabe qué hizo? Lo echó a la cárcel. Lo echó a la cárcel porque como era una deuda pequeña, debía pagarla. No se aceptaba esclavitud por deudas pequeñas. La esclavitud era por deudas grandes. Era una deuda pequeña, vas a la cárcel. Y sus hermanos lo vieron y dijeron, no, esto está mal. Y fueron y le contaron al Señor. Y él dijo, ven,
Como dice la Biblia, de gracia recibiste y dad de gracia. Yo te di misericordia, tú no tuviste misericordia con tu hermano. No me puedes pagar mi deuda, la deuda. ¿No tienes con qué? Te voy a meter en la cárcel hasta que me pagues. Como nunca me vas a pagar, jamás saldrás de la cárcel. Algunas personas inteligentes, que si la NASA quedara en la esquina ya los hubieran venido a recoger, dicen que ese es un cristiano que no perdona. Yo he escuchado ya, no, es que esa parábola es para creyentes. Y entonces tenemos el creyente que no perdona porque fue perdonado. Fue perdonado, no perdonó a su hermano y entonces Dios lo puso en disciplina. No, hermano, ahí no está diciendo que Dios lo puso en disciplina, está diciendo que hay una persona que tiene una deuda impagable con Dios, que viene a Jesucristo, que Dios está dispuesto a pagarle su deuda, pero que con sus obras y su comportamiento y su falta de misericordia evidencia que nunca obtuvo el perdón que Dios le ofreció en Cristo y por lo tanto tampoco puede perdonar a otros. Porque la sentencia es, si tú no perdonas a tu hermano de todo corazón sus ofensas, Dios no te perdonará. Y efectivamente este hombre fue a la cárcel para siempre. Así finaliza la parábola. Entonces lo que esta parábola nos enseña es que todos somos deudores delante de Dios. Todos deben. Todos estamos en deuda. Creyentes e incrédulos. El incrédulo va rumbo al infierno por causa de su deuda con Dios. El creyente, si no pide perdón, va perdiendo la comunión con Dios. Pero todos tienen que acercarse a Dios a pedir perdón. La parábola nos enseña que solo los verdaderos hijos de Dios reciben el perdón y son capaces de perdonar a otros. Quien recibe el perdón pero no perdona es porque no recibió nada. Es que yo no puedo perdonar el mal que me han hecho. Yo sé que te han herido, yo sé que te han ultrajado, yo sé que te han hecho cosas malas, tal vez tu papá te pegaba, te trataba mal, tal vez abusaron de ti. Pero si Cristo te ha perdonado, tienes la capacidad, y no solo la capacidad, la obligación de perdonar el mal que te han hecho. Porque cuando una persona dice, yo soy receptor del perdón de Dios, pero Juanito que me hizo daño no merece mi perdón, lo que está diciendo es, lo que esa persona me hizo a mí es más grave que lo que yo le hice a Dios. Lo que yo le hice a Dios merece perdón, porque es una pequeñez, pero lo que Él me hizo a mí es grave. Ahora, ¿qué es más grave? ¿Lo que Él me hizo a mí o lo que yo le he hecho a Dios con mi pecado? Lo que yo le he hecho a Dios con mi pecado es una deuda impagable. Lo que me han hecho los hombres a mí, según Jesucristo, es una pequeñez. Y por eso debo estar dispuesto a perdonarlo de todo corazón. Porque ese es el rasgo distintivo de un verdadero hijo de Dios. Solo yo puedo estar seguro en la práctica de que he sido perdonado por Dios cuando yo de todo corazón perdono a los demás. Yo perdoné. O sea que Dios sí ha hecho una obra en mí. Soy una nueva criatura. Yo no podía perdonar a mi papá. Yo no podía perdonar a mi mamá. Pero ahora los he perdonado. ¿De dónde salió eso? Yo vivía resentido. Yo vivía lleno de amargura. Infeliz. Y ahora he perdonado. Esto tiene que ser sobrenatural. Pues claro, porque es obra del Espíritu Santo. Solo los nacidos de nuevo pueden perdonar de corazón. Pero el que no perdona es porque no tiene a Cristo. No conoce el perdón y no puede dar lo que no tiene. Entonces, has sido perdonado por Dios. Has venido a la cruz. Entiendes que tu deuda era tan grande que requería que Él pagara por ti. Pues tienes que perdonar. Así como un gato tiene que maullar, un perro tiene que ladrar y un águila tiene que volar,
El creyente perdonado tiene que perdonar porque es parte de su nueva naturaleza y Dios lo ha capacitado para ello. Esta persona entiende que ha ofendido a Dios con todo su ser, que ha odiado a Dios con todo su ser y que Dios lo ha perdonado. Lo que me han hecho a mí no es nada comparable con mi odio al Dios de la Biblia. Y aún así, Él me perdonó. Entonces, nuestros actos de bondad no son los que promueven el perdón de Cristo. Al contrario, es el perdón de Cristo el que coloca en mí la semilla para llevar a cabo esas buenas obras, incluyendo el perdonar. Cristo obra en mí, ahora yo puedo perdonar. De manera que lo que Jesús hace acá en el Padre Nuestro no es una secuencia cronológica, ¿no? Perdóname porque yo ya perdoné, o porque ya perdoné, tienes que perdonarme. No, es algo comparativo. Señor, perdóname porque cualitativamente hablando, Señor, el perdón que yo he recibido es el mismo perdón que le doy a los demás. Es de la misma naturaleza. Yo ahora puedo perdonar porque fui perdonado. Para finalizar, algunas aplicaciones de manera muy rápida. Primero, conclusiones. Hemos sido justificados por la fe en Cristo, pero el pecado sigue presente en nuestras vidas. Eres salvo, pero el pecado va a estar ahí. Romanos capítulo 6 y 7. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. No reine, no reine. Él quiere gobernar, no lo dejes gobernar. Pero Él va a estar ahí atacando. Va a estar ahí tocando la puerta. No dejes, no dejes. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 6:14. Ya no es mi Señor, pero va a estar ahí, fastidiando, golpeando, asediando. Él sigue allí presente, es una realidad. Tiene que haber una lucha contra el pecado. 2, el perdón no es un mérito. Si yo pido perdón es porque no lo merezco. Si lo merezco no pido perdón. Yo no voy a la tienda a decirle al Señor con dinero en el bolsillo y se lo pongo sobre el mostrador. Mire, fíeme 3 panelas, ¿no? Yo pido las 3 panelas fiadas porque no tengo dinero para pagar. Si yo pido perdón es porque no puedo pagar la deuda con Dios. Implica ya deméritos, implica ruina, implica necesidad del perdón. De manera que la base sobre la cual tú y yo podemos pedir perdón a Dios no es el mérito propio, sino es el mérito de Jesús. Y mi actual disposición a perdonar es una evidencia de que he sido perdonado por Dios. Entonces, si tú no perdonas, es porque no has sido perdonado por Dios. Pero es que desde chiquitico mi mamá me daba leña, me daban garrotes, es que no me celebraron los 15. Estos son ejemplos tontos. Yo sé que hay cosas muchas más graves que nos han podido hacer. Pero nada comparable con lo que Dios nos perdonó en la cruz. Nada comparable con lo que Dios nos perdonó en la cruz. Si Dios me perdonó, yo puedo perdonar cualquier cosa, porque es el mismo perdón. Debe ser de la misma naturaleza. Como yo perdono a los demás, perdóname tú a mí, Señor. Debe ser de la misma naturaleza. Un perdón que olvida. Acuérdese, hace 10 años cuando usted me puso los cachos. No has perdonado. Ahí no hay perdón, porque lo recuerdas y con dolor. Entonces el marido le saca la lengua a la mujer y ya la mujer, ay, se me ofendió y sí, hace 10 años me fue infiel y hace 5 años me sirvió la aguapanela sin limón. Y empiezan a sacar de la base de datos todo el historial. Ahí no hubo perdón. El perdón olvida.
Eso no quiere decir que suframos de amnesia, ¿no? No, yo no me acuerdo. ¿Hace 10 años qué pasó? Sí, acuerde que hace 10 años yo le fui infiel y le puse los... No, yo no me acuerdo. No, el perdón no es amnesia. El perdón es que yo puedo recordar sin sentir dolor, sin tomar represalias, sin echar en cara. Ah, sí, claro, yo me acuerdo. Pero yo te perdoné. Porque Cristo me perdonó a mí cosas peores. Así debería ser. Ah, no, no es así. No es, ay, sí, sí. Me la vuelve a hacer y verá. Me la vuelve a hacer y mejor y mejor. Debes ser diligente a la hora de acercarte a Dios a suplicar perdón. ¿Qué nos enseña Jesús? Que como parte de la oración debemos incluir la súplica por el perdón de nuestros pecados. Todos los días. Señor, perdóname. Señor, mira, yo soy tan tapado que no se me viene a la mente mi pecado, Señor. Muéstrame mi pecado. Es que no me acuerdo de verdad, Señor. Hazme sensible para ver mi pecado, Dios. Debemos pedirle perdón a Dios todos los días por nuestros pecados. Reconocer que hemos ofendido a Dios y no endurecer nuestro corazón. Porque cuando una persona constantemente dice, no, pero yo no he hecho nada malo, su corazón se va endureciendo. Yo no he hecho nada malo, yo no he hecho nada malo, yo no fui, yo solo pasaba por acá. Yo no fui, yo no he hecho nada malo. Eso no es para tanto. Eso no es para tanto. Todo el mundo lo hace. Comenzamos a justificar el mal. Y como leemos esta semana, miren el ejemplo de Saúl. No, Samuel, yo obedecí a Dios. No lo has obedecido. Eres un brujo. Samuel dice, como pecado de adivinación es la desobediencia, es la rebeldía. Desobedecer a Dios es tan grave como que salgamos de aquí y nos vayamos a donde el brujo, o a jugar la ouija, o a hacer un sacrificio a Satanás, a invocar espíritus. Así es la desobediencia. Y Saúl, no, yo obedecí a Dios. No, el Señor te dijo, mata a Amalek, todo, mujeres, niños, los de pecho, animales, todo. Sí, yo obedecí. Le salvé la vida al rey Agag y a lo mejor del botín, pero yo obedecí. No has obedecido, Saúl. No, yo obedecí. Y Samuel le dice, Dios te desecha, porque no hay arrepentimiento. La Biblia dice, al corazón contrito y arrepentido no despreciarás tú, pero el corazón que no se arrepiente, ¿qué hace Dios? Lo desprecia, lo desecha, lo echa fuera de su presencia. No endurezcas tu corazón. Si has pecado, arrepiéntete y no te justifiques, porque nosotros tenemos la particularidad de, no hermano, pero es que la culpa es de fulano de tal, y porque Pascual, y la culpa es de este, la culpa es de aquel, y fue que, no hermano, pecaste, reconoce tu pecado y pide perdón a Dios. Duele menos, es más fácil así, sin anestesia. Como esas personas que le dan miedo a las inyecciones, ¿no? Y empiezan a llorar y se revuelcan, le hacen un show y se paran de cabeza. Hermano, de todas formas lo van a inyectar. Ponga la nalga, que lo inyecten así de un rapidito y va a doler menos. Al mal paso, darle prisa. No, pero es que, y media hora después luchando ahí, luchando y no quieren reconocer su pecado. No, arrepiéntete. Reconoce que has fallado. La culpa es mía. No es que la culpa es de mi esposo, la culpa es de mi esposa, la culpa es del niño, la culpa es de mi papá, la culpa es de mi mamá. Yo solamente soy una víctima en esta historia. No, tú eres el victimario. Y los problemas serían menos si tuviéramos esa disposición a reconocer nuestro pecado. En las relaciones de pareja, no es que la culpa es de ella porque ella esto. No, hermano, la culpa es mía. Señor, perdóname, no he sido un buen esposo. Señor, perdóname, no he sido una buena esposa. No, la culpa es de ella. Todos son los demás. Y yo soy una víctima de las circunstancias. Pobre de mí. No, delante de Dios no hay pobre de mí.
delante de Dios, la víctima es Él porque es a quien yo he ofendido y yo soy el agresor. Debo pedir perdón a Dios. No justificarla, no ser el Saúl de la historia. No seamos el Saúl de la historia. Ahora, si tú eres consciente de que Dios te ha perdonado, perdona. El problema es que nosotros vemos siempre más grande la ofensa que me hacen a mí que la que yo hago, ¿sí o no? A mí, hay algo con lo que yo no puedo y es con la mentira. Yo he escuchado eso, a mí no me gustan las mentiras, pero ¿quién más mentiroso que esa persona, hombre? Es que me mintieron, yo no puedo perdonar eso. Ay, es que usted no dice mentiras. O el que se pone bravo porque es que yo no, si hay algo que a mí no me gusta es la impuntualidad. Y cuando llegan tarde, mire, ay no, cuando el otro llega tarde es un irresponsable. Cuando yo llego tarde, no, es que se me atravesó un perro, se pinchó la moto, yo sí tengo disculpa. Y así todo en la vida. Siempre la falta más grande es la del otro, la mía no. La mía no. Todo el mundo me tiene que entender a mí. O sea, el pecado es pecado cuando lo comete otro. Cuando lo cometo yo, son equivocaciones, errores, debilidades. Lo disfrazamos, ¿no? No, discúlpeme por mi error. Es que todos cometemos equivocaciones. Pero cuando el otro lo hace, no, es ni nacido de nuevo será pecador. No. El pecado es pecado, hágalo yo o hágalo la otra persona porque el pecado es atentar contra Dios. Si Dios me ha perdonado, ¿quién soy yo para no perdonar? Y ningún pecado es tan grande, ningún pecado cometido contra mí es tan grande como lo que yo he hecho contra Dios. Ningún pecado. Entonces no hay disculpa para el creyente. Es doloroso, sí. Cuesta, sí, olvidar, perdonar, reconstruir las relaciones, empezar de cero, pero no hay nada que Dios nos demande para lo cual Él no nos haya capacitado. Nos ha dado su gracia, su Espíritu Santo, su palabra. Ten fe, porque en última instancia el perdón es una muestra de fe. Yo tengo que descansar en Dios. Al entregarle mi resentimiento, mi falta de perdón y mi amargura, Señor, lo dejo en tus manos. Yo no quiero más esta carga. Señor, es que estoy atado por el resentimiento. Y el Señor dice, si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Perdona. ¿Estás resentido? ¿Estás amargado? Perdona, perdona, porque Dios ya te perdonó. Si es que has venido a Cristo. Si no has venido a Cristo, pues Él te llama para que te arrepientas y supliques su perdón. Y no hay nadie que venga a la cruz por perdón y se vaya con las manos vacías. El que viene a Cristo arrepentido recibe el perdón de Dios. Amén. Vamos a orar. Sublime gracia del Señor.